CNN Radio, siempre del lado de la información. Bueno, seguimos en CNN Radio Rosario. Uno de los derivados de la guerra que todo el mundo está viendo sucede entre Rusia y Ucrania es la cantidad de gente, la cantidad de personas que de un minuto para otro, casi prácticamente, ha tenido o ha decidido, casi sin que le quedaran alternativas, abandonar su vida normal, su ciudad, su vivienda, incluso su país, y salir casi con lo opuesto a buscar otros horizontes. Es un drama muy difícil de imaginar el que vive toda esa gente. Inclusive hablábamos en estos días, las familias que se parten y algunos se van y otros se quedan en el lugar, ¿no? Juan Carlos Murillo es representante regional de ACNUR para el sur de América Latina. ACNUR es alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, es decir, entiende perfectamente todo este tema del que nosotros estamos hablando, y si bien tiene foco en América del Sur, probablemente haya un denominador común en el tema refugiados y en el tema éxodos. Vamos a conversar con él para que nos cuente un poquito cómo se trata este tema del lado de las personas que tienen que salir y del lado de los países que los reciben. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Mucho gusto, Marcelo Fernández en Rosario. Hola, muy buenos días, Marcelo, y muchísimas gracias por dar difusión a esta grave crisis humanitaria que se vive en Ucrania y en los países vecinos. Al contrario, Juan Carlos, le agradecemos nosotros que nos pueda contar un poco su experiencia y la de ACNUR, en definitiva. Y si bien yo decía, ACNUR en este caso, usted está enfocado en América del Sur, me parece que hay denominadores comunes en todo este tipo de situaciones tan dramáticas. ¿Cómo está viendo lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia? Y especialmente, descríbanos un poco, por favor, cómo son las cosas en la frontera con Polonia, por ejemplo, donde está llegando tanta gente, del lado de la gente y del lado del país receptor también, por favor. Claro que sí, Marcelo, muchísimas gracias. Efectivamente, más de 4 millones de personas ucranianas se han visto forzadas a abandonar su hogar, su comunidad, su país y convertirse en refugiados en países vecinos, ¿no? Pero igualmente 6.5 millones de personas ucranianas se han visto en la necesidad de buscar otros lugares dentro de su propio país en busca de protección y en consecuencia se han convertido en desplazados internos. Yo creo que es un momento importante indicar que esta crisis de refugiados es la más rápido crecimiento inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. En poco más de un mes estamos hablando de una cifra acumulada de 4.060.000 personas refugiadas en los países vecinos, siendo Polonia el principal país receptor de refugiados ucranianos con poco más de 2.362.000 personas al día de ayer. Indudablemente estamos viendo una gran generosidad de todos los países vecinos a Ucrania, pero en particular de Polonia, que en este momento, tienen más del 50% de los 4 millones de personas refugiadas ucranianas que se han visto compelidas a abandonar su país. Vemos una generosa respuesta no solamente por parte de los gobiernos vecinos, sino particularmente por parte de las comunidades. Las personas que han abierto sus hogares y están buscando toda la ayuda que requieren las personas refugiadas que están llegando a Polonia, a Rumanía, a Moldavia, a Hungría y otros países vecinos. Uh-huh. Juan Carlos, más allá de lo que se ve que es muy buena voluntad, ¿cómo se organiza un país para recibir, repito, casi de un día para otro, 2 millones de personas que llegan a sus estaciones de trenes, a sus fronteras, y que lo único que tienen como objetivo es cruzar la línea de frontera justamente
y después no saben bien cómo sigue su vida. ¿Cómo se organiza el país receptor? Sí, eso es sumamente importante porque esa capacidad de recepción depende mucho, no solamente de la voluntad política, sino de la infraestructura con la que pueda contar o no un país para responder de manera rápida a una llegada tan significativa como la que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Si bien es cierto, ya existían algunos planes de contingencia en algunos países europeos, en particular en el caso de Polonia, yo quisiera también resaltar el hecho de que muchas de las personas han ido a un país como Moldavia, que tiene apenas 2.800.000 personas como habitantes. Es el país más pobre de Europa y sin embargo ha recibido a casi 400.000 personas, ¿no? Esas 400.000 personas con respecto al porcentaje de la población total de Moldavia es sumamente significativo. Y aquí indudablemente es importante no solo contar con la voluntad política, sino que haya infraestructura preestablecida para que se pueda contar con albergues temporales. Pero hemos visto una rápida reacción de los distintos gobiernos vecinos a Ucrania para habilitar igualmente infraestructura pública, como son escuelas, como son centros de recreación, de tal forma que estén disponibles igualmente para recibir a un creciente número de personas refugiadas. También es importante rescatar que en aquellos países que no estaban preparados o no tenían la infraestructura adecuada, se ha venido brindando acceso tanto a tiendas de campaña o el hecho mismo que las propias comunidades se han organizado para que se utilice infraestructura comunal o incluso las propias familias de manera voluntaria han abierto las casas, las puertas de sus casas para que las personas puedan alojarse con ellos mientras dura toda esta situación humanitaria. En consecuencia, los países están contando con gran apoyo de la comunidad internacional, pero quisiéramos rescatar la importancia de esa voluntad política y de las propias comunidades, familias para recibir a un creciente número de refugiados ucranianos. Sí, le iba a preguntar, Juan Carlos, si hay fondos públicos internacionales que asistan, usted daba el caso de Moldavia, que asistan a esos países que no tienen por sí mismos posibilidades de brindar infraestructura, si hay otros países o hay fondos de organizaciones globales que apoyan, más allá de la voluntad de los gobiernos y de lo poco que puedan aportar o mucho, si hay otras organizaciones globales que van en carrera de ayuda para infraestructura a los países que reciben refugiados. Sí, bueno, en este momento hay un gran apoyo por parte de la Unión Europea a todos los países que están recibiendo refugiados fronterizos con Ucrania. Igualmente, el Sistema de Naciones Unidas ha lanzado un plan regional para refugiados que tiene un fondo de aproximadamente 550 millones de dólares, con el cual, con este fondo, el ACNUR y otros socios igualmente están ayudando a los países y a las comunidades a hacer frente a un creciente número de personas refugiadas, pero también la comunidad internacional como un todo se está movilizando, no solamente a través de los gobiernos del Sistema de Naciones Unidas, sino también de las organizaciones de sociedad civil, y creo que es sumamente importante ver la respuesta que está teniendo el sector privado, en el sentido que hasta ahora más de 300 millones de dólares han sido debidamente donados a los países, a los programas de Naciones Unidas por parte del sector privado para apoyar esta grave crisis humanitaria que afecta en particular a mujeres, niños y ancianos, en tanto un 90% de las personas refugiadas en los países vecinos corresponden a mujeres, niños y ancianos. Juan Carlos, por último, y haciendo un paralelo, ya hablando de América del Sur, un número parecido, claro, en más tiempo, no fue tan de golpe, tan rápido, pero en más tiempo se dio con el éxodo de venezolanos de su país. Cuéntenos un poquito cómo desde ACNUR se vio, se manejó, se analizó ese tema de Venezuela. Efectivamente, cuando hablamos del éxodo venezolano,
El mismo involucra 6.2 millones de personas refugiadas y migrantes en todo el continente, en particular en 17 países de América Latina y el Caribe. Si bien es cierto, la respuesta ha sido generosa por parte de los países latinoamericanos y del Caribe, no se ha visto igualmente apoyada por la comunidad internacional en términos de financiación. Cada año se requieren un poco más de $1.000 millones para efectos de atender a un creciente número de refugiados y migrantes venezolanos en el continente y también en el mundo, pero sin embargo todavía falta un mayor apoyo de la comunidad internacional, de tal forma que las personas puedan ser debidamente reconocidas como refugiados e igualmente tengan una estancia legal en los países en los cuales han llegado. Ciertamente, como usted indicó, Marcelo, la cifra es acumulada principalmente a lo largo de los últimos 5 años, pero obviamente la situación interna de Venezuela no es la que tiene en este momento Ucrania, pero es sumamente importante hacer un llamado a la comunidad internacional y a todas las personas en el sentido que se requiere protección igualmente para las personas venezolanas que huyen de su país, de la misma forma que se requiere para otras crisis humanitarias que tenemos en la región, en Centroamérica, en Colombia, en Haití, en Cuba, pero que también ese mismo apoyo se requiere para otras crisis humanitarias en el mundo, como lo son la de Afganistán, la de Myanmar, la de Sudán del Sur, Yemen, entre otras, ¿no? En consecuencia, es sumamente importante que veamos esa misma voluntad política y la cooperación internacional para buscar resolver todas las crisis humanitarias que generan desplazamiento forzado en el mundo y en la región. Juan Carlos, le agradezco mucho lo que nos ha contado y el tiempo que nos ha dedicado, muy amable. Muchísimas gracias, Marcelo, y quisiera resaltar que en una crisis humanitaria como la que vivimos en Ucrania, lo que vemos y resaltamos son las muestras de generosidad, compasión y solidaridad, tanto por parte de los gobiernos, la comunidad internacional, pero principalmente por las personas que están dando ese apoyo de sí. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Adiós, Juan Carlos, muy amable. Bueno, conversamos con Juan Carlos Murillo, es representante regional de ACNUR para América del Sur, para América Latina. ACNUR es alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Ustedes escucharon la cantidad de gente que salió en tan poquito tiempo de Ucrania y lo complicado que debe ser atajar a toda esa gente en ese estado de emergencia y necesidad, ¿no?